Bueno, queridos hermanos y hermanas, es un gustazo volver a verles a todos en este lunes 4 de julio. Damos gracias a Dios por ello. Si hay algún yanqui por acá, bueno, feliz Día de la Independencia. Y si no, bueno, pues al menos los argentinos, feliz día de inicio de labores con el dólar en el techo y con una crisis económica impresionante, pero feliz día. Bueno, vamos a iniciar la clase. Y ahora, hermanos y hermanas, vamos a entrar a un terreno donde tiene que ver con un gran desafío para todos los que somos líderes o los que aspiramos a un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Ajá. Que podamos ser personas de influencia a un grupo de personas. Ajá. Y vamos a ver ahora la clase que tiene que ver con la multiplicación de liderazgo. Ajá, vamos a ver cómo el líder es desafiado a multiplicarse. Y esta primera hora vamos a tocar un tema que para mí es muy importante y que lo toco en todos los foros que he podido. En el encuentro de alumnos que tuvimos tanto en Buenos Aires como en Misiones, no llegué a concretar el plan de discipulado, ¿no? Pero hoy vamos a hablar acerca de eso en la primera hora, ¿no? Hay mucho que decir sobre el tema, pero quiero puntualizar por qué traigo el tema del discipulado en relación al liderazgo. Ajá. Siempre en relación al liderazgo. Así que voy a compartir la pantalla para iniciar la clase. Y creo que tenía que hacer algo antes, perdón. Y bueno, multiplicación de liderazgo a través de el discipulado. A través del discipulado. Bueno, ahora vamos a cambiar de valor. Ajá. La clase pasada, la viernes, fuimos desafiados a compartir el evangelio. Hoy, en nuestro entrenamiento que estamos teniendo con base a la propuesta de ILI, el Instituto de Liderazgo Internacional, vamos a ver la clase de la multiplicación de líderes por discipulado. Y vamos a tener 3 clases, ajá, que tienen que ver con este valor. Y el valor dice, Dios busca hombres y mujeres quienes discipulen. Discipulen. Necesitamos gente discipuladora que entrenen y que mentoreen a otros líderes, quienes a su vez se convierten en líderes de líderes, ¿no? Que van a multiplicarse, van a entrenar efectivamente a otros. La gran mayoría de nosotros, queridos hermanos, nos hemos hecho líderes por gracia de Dios, ¿no? Como decimos en Misiones, a los machetazos nos hemos hecho líderes. Ajá. Habemos pastores, que somos pastores laicos, que se le conoce, ¿no? Que hemos ido ahí aprendiendo en el camino, a veces a los tumbos, a veces con malas experiencias, pero necesitamos cambiar el paradigma. Ajá. Y yo creo que las generaciones futuras no tendrían que estar condenadas a vivir lo mismo que vivimos nosotros. Ajá. Y creo que debemos tomar la posta para enseñar a otros y entrenarlos de manera efectiva. ¿En qué consiste este proceso, hermanos? Miren, una persona que llega a ser líder, llámese pastor, consagrado en cualquiera de sus denominaciones, ¿no? Presbítero, diácono, diaconisa, obrero, maestro consagrado, maestra consagrada, eh, presidente de la comisión administrativa, secretario de la comisión, tesorero de la iglesia, maestro de la escuelita, director de jóvenes, presidenta de la comisión de damas, miembro del comité revisor de cuentas local,
miembro del Consejo Ejecutivo General, sobreveedor de distrito, llámese como sea el título que nosotros tenemos como un líder de la iglesia, necesitamos, queridos hermanos, plantear un proceso. Todo líder debe iniciar con un proceso de evangelismo. Todos nosotros, queridos hermanos, debemos iniciar con nuestro encuentro con Cristo. Cuando alguien tiene claro su encuentro con Cristo, cuando alguien tiene claro el antes y después de su vida, entonces en ese momento todos nos convertimos en creyentes. Ahora creemos que Cristo murió y resucitó. Él es nuestro Señor. Nos bautizamos en su santo nombre y somos bautizados en el Espíritu Santo. En ese momento, hermanos, cuando tenemos ese momento de conversión, cuando sabemos el antes y el después de nuestra vida en Cristo, nos convertimos en creyentes. Y entonces, el creyente tiene que caminar, tiene que avanzar en un proceso que se le conoce como un proceso de discipulado, en donde esa persona que ha creído en Jesucristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador, ahora tiene que aprender a vivir como Jesús. Tiene que ser un discípulo de Jesús. Entonces, dejamos de ser creyentes para convertirnos en discípulos. Personas que vamos queriendo ser como Jesús cada día. Aprendemos de él, como dijo el maestro. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, si nosotros llevamos este proceso de discipulado, nos convertimos en discípulos de Jesús. Cuando una persona es discípulo, no puede quedarse allí. Y entonces tiene que subir a través de un proceso de entrenamiento para convertirse en un líder de cualquier área. Pastor, consagrado, miembro del ejecutivo, sobreveedor, miembro de la comisión administrativa, etcétera. Somos líderes. Todos los que tenemos algún nombramiento dentro de la iglesia somos líderes. Y para llegar a ese puesto, pues alguien tiene que enseñarnos, ¿no? Tiene que enseñarnos a ser pastor, a ser parte del cuerpo pastoral, a ser parte de la comisión administrativa. Y entonces debe haber un proceso de enseñanza. Alguien nos tiene que enseñar cómo se hacen las actas si queremos ser secretario de la comisión administrativa, ¿no? O cómo se hace un presupuesto si queremos ser tesoreros. Y entonces nos convertimos en líderes. Hacemos algo, desarrollamos una función con base en los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Pero el líder, hermanos, ahora ya en ese momento, tiene que seguir avanzando para un nivel superior y que a través de un proceso de mentoría, donde podamos tomar a una persona en particular y trabajar con esa persona, entonces nos convertiremos en líderes multiplicadores. Estaremos multiplicándonos a través de otras personas. Y entonces nos convertiremos en líder de líderes. Estaremos motivando a través de un proceso más cercano, más efectivo, más real, un proceso de mentoría para llevar a las personas a su máximo potencial. Entonces, si se dan cuenta, queridos hermanos, este proceso de multiplicación es muy importante que se dé dentro de las iglesias, dentro de las formas o los requisitos que debemos observar para convertir a una persona en líder. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos muchas veces y el error que cometemos los líderes? Es que cuando nos encontramos a un creyente, que está aquí donde está mi cursor,
que está iniciando, que tiene todo el ánimo, que tiene todo el deseo de ser como Jesús, ¿no? Y entonces decimos, este hermano tiene tanto ánimo, tiene tanto deseo. Bueno, llevémoslo a ser líder y le damos un nombramiento, ¿no? Presidente de la comisión, le damos una consagración, lo ponemos de pastor, lo ponemos de líder de damas, ¿no? Y el problema que tenemos, hermanos, es que este creyente no ha pasado por un proceso de ser como Jesús. Y entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? Que cuando llevamos directamente a este creyente aquí, a este nivel, pues no va a liderar conforme al corazón de Dios porque no ha pasado este proceso de ser como Dios. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que a veces porque nos sentimos presionados porque no hay quien, ¿no? Y dijimos, bueno, esta persona que recién se bautizó, ustedes han visto, ¿no? La gente que recién acepta a Jesús está re emocionada, tiene mucha pasión y decimos, bueno, este nos va a servir, lo vamos a poner de líder. No, no, hermanos, no, porque le vamos a hacer un daño, lo vamos a lastimar. Ajá. Porque todo lo que vemos aquí en esta etapa de líder, si no se ha sido entrenado correctamente, este hombre o esta mujer se va a frustrar, se va a enojar o incluso va a tomar decisiones no espirituales, va a tomar decisiones carnales. Ajá. Ahora, fíjense qué pasa si nosotros no entendemos este proceso de multiplicación. Habemos muchos líderes que vemos aquí en este gran grupo de creyentes a hermanos que, por ejemplo, no asisten a la iglesia, ¿no? Vemos jóvenes que no vienen a la iglesia. ¿Y qué decimos? Vamos a ponerlos de líderes, ¿no? Los vamos a meter al grupo de alabanza porque este muchacho que está aquí en esta fase, que está sentado, que no asiste, sabe tocar muy bien la guitarra o canta muy bonito. Bueno, vámonos a traer, lo vamos a meter al cuerpo, al grupo de alabanza, ¿no? Al ministerio de alabanza, para entonces traerlo y que haga algo. Pero volvemos a cometer el error, queridos hermanos, de que no hay un proceso de discipulado. Más aún, a veces tomamos de líderes a personas que ni siquiera han tenido su encuentro con Cristo, que ni siquiera se han bautizado, ¿no? Alguien me decía a mí, pastor, yo quiero predicar, póngame de predicador, porque me gustaría compartir la palabra. Y yo le dije, no puedo ponerte, porque aunque sé que tienes mucha habilidad para hablar y demás, pero vos no te has bautizado, no has tomado esa decisión de bautizarte. Yo no puedo ponerte frente a la iglesia para que vos les digas, hermanos, tal cual cosa de la palabra de Dios, si vos no lo estás respaldando con tu testimonio. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo alguien puede pararse al frente a decirles, acepten a Jesús, entreguen su vida al Señor, si yo soy el primero que no lo estoy haciendo? Si nosotros nos saltamos estos procesos, hermanos, hay muchos líderes, ¿no? Hay muchos creyentes que quieren llegar acá, quieren llegar a la cima, ajá, y quieren ser nombrados y ansían llegar a que se les nombre y qué sé yo, se les reconozca. Pero si no pasan por este proceso, ¿no? No estamos convirtiendo líderes espirituales. Entonces, vamos a ver estas tres etapas y vamos a ver lo importante que es el proceso de discipulado, de entrenamiento y de mentoría. Ajá. Entonces, si nosotros, queridos hermanos, los que somos líderes, no sabemos cuál ha sido nuestro encuentro con Cristo y estamos liderando, ojo con eso. Ojo, hermanos. Tengamos mucho cuidado porque entonces estamos liderando mal. Uh-huh. Si yo como pastor no tengo claro en qué momento Cristo llegó a mi vida y le rendí mi vida a Él y fue un antes y después, mi pastoreo, ¿no? No va a ser espiritual, hermanos. No va a ser espiritual. O si yo soy pastor, ¿no? Acá soy líder, yo soy pastor, pero no he aprendido a ser como Jesús, ¿no?
No he aprendido a amar como Jesús, a vivir como Jesús, a hablar como Jesús, a sentir como Jesús, a actuar como Jesús, a reaccionar como Jesús. Entonces, mi pastorado no va a ser como Jesús. Va a ser conforme a Abraham Marín, ¿no? Y esto es un lujo que no podemos darnos. No podemos darnos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que primero entremos a reflexión nosotros y digamos si hemos tenido nuestro encuentro con Cristo, somos discípulos, si el lugar donde estamos ahora lo estamos haciendo con base al Espíritu Santo y cuántos nos hemos quedado aquí siendo líderes, siendo creyentes, discípulos. Ahora somos líderes espirituales, pero tenemos que multiplicarnos. Ajá. Porque ahora mi deber como pastor, ¿no? Es enseñar a otros a ser pastores. A ser pastores. Esa es mi función. Y ahora les platico un poquito sobre esto. Bien. Ustedes ya hicieron este ejercicio en la materia del profesor Ismael. Ya hicieron su momento de conversión. Es muy importante, hermanos y hermanas, que conozcan en qué momento hay el antes y el después de su vida en Cristo. Debe ser muy claro, muy claro. Si ustedes no tienen claro ese momento, hermanos, si es muy confuso, tienen que pedirle a Dios dirección o encuéntrense con el Señor y entonces sepan cuál es su antes y su después. ¿Ok? Eh, Muchos de nosotros, los que nacimos en cuna cristiana, tenemos un gran problema para entender cuál es nuestro momento de conversión. Porque pues nosotros nacimos en la iglesia, desde pequeñitos nos llevaron a la escuelita y aprendimos desde pequeñitos de Dios, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes. O sea, nacimos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, muchos no, pues no es que hayamos sido perfectos, pero pues tampoco tuvimos una vida tan descarriada. Y muchos años yo batallé pensando cuál era mi momento de conversión y no sabía yo en qué momento yo me había convertido. Cuando me bauticé, no fue un momento como tal, ¿no? Yo no sentí que era un momento que era eh, de mi encuentro con Cristo. Venían otras circunstancias, mi bautismo, otras situaciones personales. No fue hasta mucho tiempo después cuando entendí cuál fue mi encuentro con Cristo. Y mi encuentro con Cristo, hermanos, fue el Salmo 1, versículo 1. Ese fue mi encuentro con Cristo y hoy testifico que a partir de que yo entendí el Salmo 1, versículo 1, ahí entendí mi antes y mi después. Porque dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo muchas veces dije, bueno, nunca fui drogadicto, nunca fui borracho, nunca estuve en la cárcel, nunca tuve una vida disoluta, como algunos ejemplos, ¿no? De hermanos, testimonios que tuvieron una vida re fea, re complicada, re pecadora, y que cuando Cristo lo rescató, hubo un cambio maravilloso. Pues yo no viví eso, ¿no? No sé lo que es estar tirado en la calle, ¿no? Abandonado, no sé lo que es estar preso, no sé esas experiencias terribles de algunos hermanos que cuando escucho su testimonio digo, wow, yo por qué no tengo un testimonio así. Pero cuando leí este salmo dije, bendito sea el Señor. Ahora entiendo que Dios me libró de todo eso, ¿no? Me libró. Y a partir de ahí entendí mi encuentro con Jesús. Y mi vida hizo un parteaguas. Ajá. Identifiquen siempre su momento de conversión, queridos hermanos y hermanas, y a partir de allí vivan su fe. Uh-huh. El mandato bíblico viene en función de hacer discípulos. Todo viene en función de esto. Por esto mi preocupación en los encuentros de alumnos es hablar sobre un modelo de discipulado. Ajá. Tenemos que ser discípulos. Si queremos ser líderes, hermanos, o si somos líderes, lo primero que tenemos que aprender es ser como Jesús, estar muy conscientes si estamos siguiendo o no al maestro. Este pasaje lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Hacer discípulos es el gran imperativo. Es
es el verbo por excelencia, ¿no? Que no tiene discusión. Tenemos que ser y hacer discípulos. Y algo muy interesante de este proceso de discipulado lo vemos en el caso de Pablo, que le dice a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El tema de la multiplicación del discipulado, hermanos, no radica en hacer mucha gente, o sea, en transmitirle a mucha gente un mensaje. Si ustedes leen con detenimiento este pasaje, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, lo que me has. Es decir, Pablo habla desde su experiencia. Pablo tuvo su encuentro con Cristo, caminó a Damasco, pero después caminó un tramo, un sendero de discipulado, ¿no? Porque él aprendió las verdades de Jesús, conoció de él, fue a Jerusalén, estuvo 15 días, platicó con Pedro y seguramente Pedro le transmitió un montón de cosas que Jesús dijo e hizo en la tierra. Y Pablo las multiplicó, las reprodujo. Y entonces le dice a Timoteo: tú me has visto a mí, me has mirado de tal manera como soy. Bueno, esto que vos has visto de mí y que has escuchado de mí y que vos sos testigo de lo que yo soy, bueno, eso mismo, ahora sí, compárteselo a otras personas. Por lo tanto, según este texto, Pablo espera que Timoteo reproduzca el proceso en otros que nace de la misma experiencia del apóstol Pablo. Si nosotros queremos ser líderes, hermanos, pastores, diaconisas, diáconos, directores de culto, predicadores, no sé, cualquier cargo que vos tenés o cualquier cargo al que vos quieras aspirar, ¿no? Debes primero tener un proceso de ser como Jesús. Nunca te saltes este proceso. No quieras saltarte este proceso. Ajá. Entonces podemos decir lo siguiente, hermanos, 3 verdades sobre este tema que estamos hablando. Primero, enseñar a otros es una herramienta para multiplicarnos. Pablo pudo haberse quedado con su propia experiencia de fe, de conversión, ser un líder maravilloso, que lo fue, pero él quiso multiplicarse. Entonces dijo a Timoteo: ahora vos te toca que le digas a otros. Podemos decir también que discipular a otros, ¿no?, es una herramienta para seguir creciendo. No solo tenemos que enseñar, sino también con nuestro testimonio decirle a las generaciones futuras: vos querés ser un diácono de la iglesia, tenés que aprender primero a ser como Jesús. Vos querés ser presidente de la comisión administrativa, vos tenés que ser como Jesús. Miren, hermanos, como pastor he tenido muchas malas experiencias cuando hemos pasado a personas que no han tenido este proceso de su encuentro con Cristo y de discipulado. Es muy complicado, hermanos, muy complicado, porque entonces entramos en serios conflictos porque no somos como Jesús. Y lo tercero que podemos decir es que hacer de otros líderes es una herramienta para la multiplicación. Guiar a otros. Que otros alcancen las metas y los propósitos que Dios tiene para ellos. Y ahí nos convertimos en líderes de líderes. Por eso Pablo lo recuerda muy bien en esto que tiene que ver con la aplicación práctica. No solo lo dice a Timoteo, sino también da testimonio en la iglesia de Filipos. Y a la iglesia de Filipos, que él amaba un montón, ¿no?, y que la iglesia de Filipos lo conocía re bien al apóstol Pablo, él es capaz de decirles: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Todo líder espiritual, hermanos, que ejerce una función en la iglesia, ¿no?,
en la iglesia debe ser capaz de decir, pongan en práctica lo que aprenden de mí, lo que reciben de mí, ¿no? Imagínense si yo fuera un pastor iracundo, ¿no? Si yo fuera un pastor que por cualquier cosa me enojo, soy de mecha corta, ¿no? Soy un pastor rencoroso, soy un pastor ofensivo en mis palabras. Entonces yo no tendría la autoridad moral. ¿Mm? No tendría la autoridad para decirles, hagan lo que ven de mí. Si yo soy un pastor cizañoso, ¿no? Chismoso, soy un pastor que no inspiro confianza, que alguien me cuenta algo y yo ya lo ando diciendo por todos lados, entonces yo no puedo decirle a las personas, pongan en práctica lo que han oído de mí. Me explico, hermanos. Es muy importante que si nosotros estamos ejerciendo un liderazgo, por más pequeñito que sea, porque muchos dicen, pero yo solamente soy maestro de la escuelita, ¿no? Y eso no importa. Los niños, los nenes, te están mirando también a vos, ¿no? Te están mirando. Eh, Debemos nosotros, queridos hermanos y hermanas, entender que ejercer un ministerio, ¿no? No tiene que ver con las capacidades intelectuales. Tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con Jesús. Y en la medida en que conocemos a Jesús y actuamos como Él y modelamos nuestra vida y nuestro carácter como Él, en esa medida vamos a influir en los demás. ¿Mm? Por lo tanto, hablando de discipulado, hermanos, un discípulo, ¿no? Es alguien que conoce a Cristo internamente. Porque el discípulo es eso. Cada vez que estamos cerca de Jesús, hermanos y hermanas, pues lo vamos conociendo más como Él es. Se siguen dando cuenta la importancia que tiene la intimidad con Dios en todo este tema de liderazgo. No importa si sos un administrativo en la iglesia, ¿no? Con mucho mayor razón. A veces uno dice, no, pero la comisión administrativa no se encarga de las cuestiones espirituales. Eso le toca al cuerpo pastoral. La comisión administrativa solo se encarga de la plata, de comprar un mueble, de comprar equipo no sé, micrófonos. Pero cuando entendemos que aún la comisión administrativa está compuesta por hombres y mujeres espirituales, entendemos que todo eso que compramos, la silla, el mueble, el escritorio, el foco, la pintura para el templo, todo es espiritual, porque todo tiene que ver con Dios. Por eso, hermanos, un líder debe ser un discípulo que conoce a Cristo interiormente y está comprometido a vivir externamente en amor y en obediencia a Él. Si un líder es retobado, si un líder quiere hacer su santa y su divina voluntad, ¿no? Si un líder dice, aquí se hace lo que yo digo, pues no está siendo un discípulo de Jesús. Y nos equivocamos al nombrarlo, o al promocionarlo, o al nominarlo, ¿no? Y eso hace mucho daño al cuerpo de Cristo. Hace mucho daño. Un líder que no es discípulo de Jesús hace mucho daño. Divide mucho al cuerpo de Cristo. Dios nos libre que nosotros seamos alguien así, hermanos, hermanas. Por eso la urgencia de que usted revise su vida, yo revise la mía y que estemos plenamente conscientes si Jesús se está formando en nosotros. ¿Mm? Otra definición. Discipulado, primero es el discípulo. Un discípulo es esto, ¿no? En persona, primera persona. Ahora, la acción es discipular. Y entonces cuando alguien está discipulando, es que está ayudando a otros discípulos, a otros que están en el mismo camino, a crecer en la madurez espiritual. Porque solamente quien va en camino de discipulado va en camino de madurez espiritual. Quien no va en camino de discipulado, hermanos,
no es maduro espiritualmente. Será muy capo, será muy capa, será un crack en resolver problemas, qué sé yo, en hacer planes de trabajo, no sé, pero no será maduro espiritualmente. Entonces, ayudar a otros discípulos a crecer en madurez espiritual, a edificar los principios de la palabra de Dios en la vida de la persona, palabra de Dios en la vida de la persona, para que éste sea equipado, esté preparado ese discípulo, esa discípula, a comprender y a seguir el llamado del Espíritu Santo. Entonces, si vos sos líder de jóvenes, ¿no? Sos vocal de la comisión de jóvenes, tenés que estar equipado para comprender el llamado que el Espíritu Santo te está dando en esa comisión. Sabiendo cómo responder a cualquier situación con actitudes y acciones semejantes a Cristo. Por eso digo, hermanos, que cuando ponemos a líderes que no son espirituales en el tema de liderazgo, nos enfrentamos a muchas actitudes muy carnales, muy carnales. Y entonces vemos actitudes de la comisión, del cuerpo pastoral, del pastor, de muchas personalidades, ¿no? Viendo a la iglesia como si fuera su empresa, viendo al pastor como si fuera su trabajador. Y esto es porque estos líderes o nosotros mismos no estamos respondiendo conforme Cristo lo hubiera hecho. Conforme Cristo lo hubiera hecho. Entonces, es muy importante este proceso de discipulado, hermanos, en nuestra formación como líderes. El ejemplo más claro es Jesús. Jesús fue un hombre que modeló discipulado. ¿Y dónde lo encontramos? Fíjense, hermanos, cómo Jesús fue de más a menos o de menos a más, como usted quiera verlo. Es impresionante la forma en que Jesús invirtió en la vida de las personas. Si lo vemos de arriba hacia abajo o de más a menos, veremos que el ministerio fue dado para todo el mundo, inclusive ahora nosotros nos alcanza el testimonio de Jesús. Pero antes se le dio a 120, pero antes le dio a 72 personas, pero antes lo invirtió en 12 personas, pero antes lo invirtió en 3 personas. Ahora, si lo vemos de arriba, de abajo hacia arriba, diríamos, hermanos, que en el testimonio de los evangelios, Jesús siempre está rodeado en los aspectos más importantes de su ministerio, en las revelaciones más importantes de su ministerio, en 3 personas. Y estas personas son Pedro, Santiago y Jacobo. Y él invirtió mucho tiempo en estas 3 personas. ¿Qué es lo que pasó con estas 3 personas que se convirtieron en los pilares de la iglesia cuando Jesús ya no estaba? Pero también invirtió en 12 personas, sus 12 discípulos, aprendió con ellos. Luego delegó a otros 72 discípulos más, que no conocemos sus nombres, pero que también trabajó con ellos, la misión de los 70, ¿no? Y luego hay otro grupo mucho más grande, que fueron los 120, que fueron alcanzados por este movimiento de multiplicación. Y gracias al trabajo de todos estos personajes, hermanos, ahora nosotros hemos sido alcanzados para Cristo. Entonces, ser como Jesús nos pone en los lugares más especiales para conducir a la iglesia conforme al modelo de Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, multiplicarse a uno mismo a través del discipulado toma mucho tiempo, porque sí, hermanos, ser discípulos de Jesús no es una etapa que uno dice, bueno, listo, yo tengo ya 22 años siendo pastor. Y yo digo, bueno, listo, ya avancé mi discipulado, ya soy más como Jesús, listo, avanzo a otro punto. No, aún sigo aprendiendo a ser como Jesús. Sigo buscándolo. Pero ha pasado mucho tiempo. Y aún sigo amando a Jesús y cada día me enamoro de Él, me encomiendo a Él, lo amo con todo mi corazón. Y entonces trato de que todas mis acciones
al menos la mayoría, no todas, porque en algunas le pifio, sean como Jesús. Entonces trato de que mi ministerio, mi liderazgo pueda ser coherente con lo que yo vivo en mi relación con el Señor. Y creo que todo aquel que hace este gesto de manera piadosa y honrada da fruto, y un fruto que permanece. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos, hermanos, para vivir este discipulado? Y son las disciplinas espirituales. Lo vimos un poco en la clase de intimidad con Dios, pero las disciplinas nos ayudan a conocer más al Señor. El entrenamiento que espera producir un carácter específico o un patrón de comportamiento. En la medida que nos disciplinamos en las cuestiones espirituales, a veces es inconsciente, hermanos, ya actuamos así. Me agrada mucho cuando alguien tiene una situación y cita la palabra. Yo he tratado de desarrollar mucho yo no lo tenía, hermanos. Porque a veces cuando había una situación conflictiva, qué sé yo, pues yo trataba de buscar una respuesta desde mi intelecto, desde mi razón, desde mi experiencia, como abogado, como pastor, qué sé yo. Actualmente estoy tratando de que si hay alguna situación, trato de citar la palabra, ¿no? Trato de acordarme de algo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijeron los profetas? ¿No? ¿Qué dice la palabra? Pero esto no puede ser posible, hermanos, si no logramos una disciplina. Y entonces, las principales disciplinas que tenemos, hay muchas más, pero fíjense, si nosotros profundizáramos con estas tres, estaríamos convencidos de que vamos a ser diáconos espirituales, que van a hablar como Jesús, vamos a ser pastores que hablemos como Jesús, vamos a ser miembros de iglesia, que algún día seremos líderes, pero lo haremos conforme al testimonio de Jesús. Estas disciplinas son la oración, la palabra de Dios y la obediencia. Y vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Un discípulo que quiere ser como Jesús anhela obedecer y crecer en estas áreas. Y entonces, más o menos es como este gancho, hermanos, ¿no? Esta percha. Fíjense ustedes, nosotros podríamos conocer mucho de la Biblia. Acá vemos la Biblia en uno de estos extremos de la percha o del gancho, ¿no? Podemos ser gente que oremos. Podemos ser gente de obediencia. Pero fíjense ustedes, queridos hermanos, que si este pedazo de gancho, este pedazo de gancho faltara en la percha, que sería la Biblia, esta percha no sirve más. No sirve, hermanos. No sirve para colgar nada. Todo se va a caer. Lo mismo si sucede en este otro extremo de la percha. Si no hay oración, si este lado de la percha no existe, tampoco sirve para nada todo lo demás. No existe, no sirve para nada, hermanos. Ahora, si no existe tampoco esto, puede funcionar la Biblia y la oración. Podemos colgar algunas cosas aquí, pero lo que podríamos colgar en este travesaño de la percha, que en esta ilustración es la obediencia, pues tampoco nos sirve para colgar. Un pantalón difícilmente, ¿no? Que es lo típico que se pone. Pero ahora fíjense ustedes, queridos hermanos y hermanas, que podemos tener la Biblia, saber mucho de la Biblia, podemos ser mucha gente de oración, podemos ser obedientes, ser un discípulo, pero si no tenemos este ganchito que lo cuelga, que es la intimidad con Dios, ¿no? Pues tampoco sirve la percha para nada. No sirve para nada. Y será una percha que esté ahí dando tumbos, porque como la colgamos, ¿no? No nos sirve. Ojalá esta ilustración nos haga entender la importancia que tiene el líder de vivir en esta conciencia de ser discípulos. El discípulo lee la Biblia, ora y obedece. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Los elementos claves del discipulado. En primer lugar, la oración.
Vimos este pasaje cuando hablamos de intimidad con Dios. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. El discípulo tiene que estar orando constantemente, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Si hay una situación, el líder tiene que orar, tiene que orar. Si hay un problema, tiene que orar. Si hay una lucha, tiene que orar. La oración es fundamental, ¿no? No es la oración típica que a veces rezamos los cristianos. Señor, te agradezco te agradezco por la vida, por la salud, como decimos muchos en la oración. Gracias por la vida y por la salud, ¿no? Una verdadera oración de un discípulo va más a lo profundo. No se conforma con una oración superficial, sino va a ser una oración que toque las entrañas más profundas del corazón de Dios. Uh-huh. Que toque su corazón y que toque nuestro corazón. El discípulo tiene que orar más profundo, ¿no? No es la oración que suena como a rezo, lo vimos en la clase de espiritualidad. Uh-huh. Sino es una oración que toca las fibras del corazón de Dios. Si un discípulo no está orando, yo por eso a veces les digo cuando he tenido reuniones con las comisiones administrativas, le digo, tenemos que orar antes de tomar una decisión. Y alguna vez alguien me dijo, no, pero eso no nos toca a nosotros. No, claro que nos toca. Porque la decisión de comprar cualquier cosa o de ejercer el presupuesto tiene que estar bajo la oración. Debemos buscar la dirección divina de Dios. Entonces el líder tiene que orar y tiene que ir a lo profundo. ¿Mm? Lo segundo es la palabra de Dios. Ajá. Y hay una técnica que es la técnica de los dedos. Ajá. Entonces, primero tenemos que oír la palabra de Dios. Ajá. El apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír la palabra. Por eso todo discípulo tiene que los sábados, cuando tiene la oportunidad de que alguien predica, estar atento, anhelar escuchar la palabra de Dios. Tiene que oírla, ¿no? Hay líderes que son miembros de la comisión, que son miembros del grupo pastoral y que nunca están en las predicaciones, ¿no? Nunca están. O los maestros de escuelita, o los jóvenes, ¿no? Yo a veces retaba mucho a los jóvenes del ministerio de música porque acababan de su ministerio y se salían todos. Y todos estaban afuera mientras el predicador daba el mensaje. Y le dije, no, eso no puede suceder. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Entonces tienen que oír la palabra. Así es que ninguno se me va, les dije. Ustedes acaban de tocar el programa y se me sientan en la primera fila y me escuchan la palabra de Dios. Si no, no pueden ministrar a la iglesia así. Así que si queremos ser líderes, hermanos, primero tenemos que oír la palabra. Segundo, tenemos que leer la palabra, porque esa forma parte sí o sí de nuestro crecimiento. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay que leer. No puedo concebir a un líder, un pastor, un diácono, diaconisa, un maestro de consagrado que no lea la palabra. No lo puedo concebir. Si no leemos la palabra, hermano, pues no vamos a poder dar respuesta ante ciertas situaciones. Hay que leer la palabra. Yo sé que nos da fiaca, estamos cansados, todos tenemos ese problema, hermanos. Y todos tenemos esa excusa, ¿no? Decir, ay, pastor, es que yo llego de mi laburo y lo que quiero es dormir. Pues sí, querido hermano, pero ¿y entonces qué hacemos? Vos tenés una responsabilidad, tenés un cargo en la iglesia. No puede ser que no conozcas la palabra, no puede ser. Tercero, hermanos, hay que estudiar la palabra, hay que profundizar en ella. No solamente hay que leerla, sino también hay que saber interpretarla. Y eso es lo que sucedió
En el caso del libro de la experiencia de Esdras, en el capítulo 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar, para escudriñar la ley de Jehová y cumplirla. Nosotros tenemos que escarbar en el texto bíblico. Ustedes hoy mismo se dan cuenta, hermanos, ¿no? Que pensábamos que sabíamos mucho de la Biblia y ahora sabemos que sabemos poco de ella, porque ahora la estamos estudiando y vamos a estudiarla mucho más. Pero hay un montón de líderes que no la estudian, que se conforman solo con oírla. Ya ni siquiera la leen entre semana, mucho menos la van a profundizar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuarto, debemos memorizar la palabra. Esto es muy importante, hermanos. Yo sé que muchos somos de memoria corta y nos recuesta. Pero ustedes saben que esta forma de memorizar nos ayuda un montón, porque cuando hay algún problema, por eso les digo, uno recuerda y dice, esto dice la Escritura. ¿Se acuerdan cómo venció Jesús las tentaciones en el desierto? Pues acudiendo a la palabra. Él no tenía el texto sagrado en el desierto, no se llevó su Biblia, diríamos, ¿no? Él se sabía de memoria los textos que le citó a Satanás, ¿no? Y entonces debemos nosotros entender, hermanos, que debemos memorizar la palabra de Dios. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos. Tenemos que atesorarlos. Entonces, cuando haya alguna situación, ahora usted no va a responder de manera carnal, usted va a citar la palabra, usted va a decir, yo creo que Jesús hubiera hecho esto, porque Jesús dijo esto, porque los profetas dijeron esto, ¿no? Y eso va a ser muy bueno, porque nos va a permitir encarar las situaciones desde la espiritualidad. Y finalmente, hermanos, debemos meditar en la palabra, ¿no? Bienaventurado aquel que no estuvo sentado, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí es cuando empezamos a respirar la palabra. Y ahí es cuando empezamos a transformar nuestra vida. Así es que ojalá y esto, queridos hermanos, nos motive a ser líderes que aprendamos a ser como Jesús a través del discipulado. Y finalmente, el tercer elemento tiene que ver con la obediencia. Y este texto es maravilloso, maravilloso, hermanos, maravilloso. El libro del Deuteronomio dice, en resumen, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. El discípulo aprende a obedecer. Yo aprendí de un amigo que me dijo, antes de mandar a alguien, primero tienes que aprender a obedecer. Y cuando el discípulo está dispuesto a obedecer, queridos hermanos y hermanas, entonces es un liderazgo de autoridad. Es un liderazgo que modela a Jesús, que vive a Jesús, que está dispuesto a obedecer, y si el Señor te dice, sal de tu tierra y de tu parentela, salimos, ¿no? Está dispuesto a obedecer. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Está dispuesto a obedecer para tomar la cruz de Jesús. Y vivir, morir y sufrir por la causa de Cristo. Y esa es la obediencia. Bueno, estas preguntas a reflexionar, hermanos, de las personas a quien tú has conducido a Cristo, ¿cuántos has discipulado? ¿A cuántos les has enseñado con tu testimonio a ser como Jesús? Si no lo has hecho, ¿qué te ha impedido? ¿Qué te impide decir como Pablo, lo que has visto en mí, lo que has oído de mí, esto quiero que hagas? ¿Qué decisiones necesitas tomar para que este nivel de multiplicación por discipulado se haga una prioridad en tu vida? Dios nos permite, hermanos, Dios nos permita que podamos
cambiar este paradigma, ¿no? De pensar que ser líderes, nada tiene que ver con nuestra espiritualidad, todo lo contrario. Y la respuesta es que invirtamos en vidas, en todas las vidas que se puedan, en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Por eso es que multiplicarnos requiere siempre un compromiso de al menos discipular a una persona a ser como Jesús, ¿no? Hoy lo hemos encargado este punto a los maestros y maestras consagrados y consagradas, pero este es un proceso que todos tenemos que hacer. Discipular a una persona a ser como Jesús. Ajá. Va a requerir mucho tiempo, oración, paciencia, pero hermanos, de verdad que no hay otra manera para escuchar lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y creo, hermanos y hermanas, como líderes espirituales, esta es la oración con la que podemos concluir nuestra clase. Señor, danos hijos espirituales, aquellos a quienes nosotros hemos discipulado, con nuestro testimonio de manera intencionada, de buscar a alguien y decirle, déjame enseñarte a Jesús, que caminen en tu verdad. ¿Ah? Señor, danos hijos espirituales que caminen en tu verdad. Dios permita, queridos hermanos, y que de esta manera nos multipliquemos y las generaciones futuras puedan ser desafiadas a emprender sus liderazgos desde su caminar con Jesús. Y así es como termina esta clase. ¿Qué les dice esta clase, hermanos? ¿Qué les mueve? ¿Qué verdades se encuentran en ella? ¿Alguien quiere compartir? Si alguien desea compartir, está bien. Si no, vamos al receso. ¿Qué importancia creen ustedes que deba tener multiplicarnos a partir de ser como Jesús? Bueno, creo que nadie quiere. Bueno, sí, Esme, adelante. Yo creo que por eso hemos cerrado en cuanto al discipulado, porque lo hemos querido hacer, o lo he querido hacer, a lo mejor hablo en primera persona, como yo, como según yo creo que debería ser, ¿no? Y no con la perspectiva de que es a Cristo al que deben de seguir y no Esmeralda. Y es por eso que hemos fallado en discipular, porque nuestros errores, nuestra carnalidad aflora tanto que no nos permite ser ese vínculo, ese lazo que el que necesita de Cristo, ahora sí que no podemos ser ese vínculo, porque todavía hay mucha carnalidad en nosotros. Y esta clase me llama a motivar este vínculo hacia Cristo para poder ser como Él y poder atraer a más a los pies de Él. Gracias, Esme. Gracias. Sí, es cierto, es cierto. Lo comenté también en la clase. Me parece que cuando uno vive a Jesús, uno vive su liderazgo desde otra perspectiva, ¿no? Dejamos de verlo desde nuestra óptica y tratamos de que sea Jesús quien habla a través de nosotros. ¿Alguien más, hermanos? Sí, sí, Mario, sí, sí. Si alguien quiere, hermanos, si no, no se preocupen. También pueden estar en desacuerdo conmigo en la clase, Ojo con eso.
Sí, podemos estar de acuerdo, pero no vamos a aprobar. Mejor vamos a estar de acuerdo. Eh, no, desde mi punto de vista era un poco lo que hablábamos esos días. ¿Se acuerda que le dije en las clases, una de estas clases que había pasado, que por ahí cada vez se ve, creo que pasa en muchas iglesias, se ve cada vez menos gente en la iglesia? Creería que si nosotros cada uno tendríamos un discípulo dentro de la iglesia, con la gente que está dentro de la iglesia, yo creo que cada vez íbamos a tener más gente dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Inclusive no se iban a ir algunos que ya estaban dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Ya no buscando atraer tanta gente, sino que si nosotros discipuláramos a una persona ahí dentro de la iglesia que está a nuestro lado a veces, después esa persona discipularía a otro y así sucesivamente íbamos a hacer mucho más en nuestras iglesias, ¿no es cierto? No hace falta que tengamos 12 o 70 discípulos, ¿no es cierto? Si íbamos a tener uno, yo creo que nuestras iglesias iban a estar un poquito más llenas, ¿no es cierto? Así es, amigo mío, así es, así es. Y creo que en la medida en que nosotros discipulemos, no con base a Mario Rodríguez, ni a Norma Schuster, ni a Abraham Marín, ni a Esther Otto, sino discipular en la persona de Jesús, tendremos iglesias no perfectas, porque no hay iglesia perfecta, pero al menos iglesias honestas en su vida espiritual, deseando crecer más en Jesús, ¿no? Y no estancándonos en nuestros problemas, en nuestras rencillas familiares, en nuestras disputas del poder, en un montón de cosas que a veces la iglesia hace y que no es lo que Jesús quiere que suceda. Por eso es que este desafío de multiplicarnos a través del discipulado nos toca a todos. Muy bien, gracias, Mario. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Bueno, pastor, Sí, Norma. ahora cada vez estoy más quieta, ¿usted se dio cuenta? Que Espero ahora que no sí sea porque esté molesta conmigo, Norma. No, pastor, es que ahora, ahora cada vez me siento más, más faltante todavía porque estoy muy lejos. Antes yo pensaba que sabía todo, ahora siento que no sé nada. Gracias, pastor, por enseñarnos. Sí, realmente que puedo ver cómo tiene que ser discipulado en el amor, ¿no? Con amor, en el amor de Jesús, en el discipulado, vamos a decir. Si uno es discípulo y tiene el amor de Cristo, puede tener los frutos del Espíritu. Claro, ¿Vio? Ahí claro. automáticamente se va reflejando si están los frutos del Espíritu en la persona. No hay lo que enseñar si uno no tiene lo que dar. Automáticamente va saltando lo que está dentro del corazón de la persona, ¿no? Va transmitiendo. Cuesta ser un discípulo, cuesta. Yo trabajé con 3 mujeres que le ayudé a crecer al lado mío y costó tiempo, no es de un día para el otro. Y así cuesta tiempo, pero vale la pena. Porque hoy en día uno puede ver y decir, y son 50 veces mejor que uno. Así es, Norma. Pero sí. Por eso decía la clase, ¿no? Toma mucho tiempo, pero es un fruto que permanece. Y pienso que si uno invierte en la vida de alguien, en el nombre del Señor, Él trae una cosecha abundante. Ya no es en nosotros, ¿no? Nosotros, ¿cómo es? Pablo sembró, Apolo regó. Claro. Y Dios es el que da el crecimiento. ¿Ah? Sí. Muy bien, muchas gracias, gracias, Norma. pastor. Ánimo, Pastor. ánimo, todos estamos en esto. Nos seguimos sintiendo tan necesitados de Dios, pero eso es bueno. Cuando alguien diga, no, listo, yo ya me llené de Dios, ahí ya perdimos. Ahí ya perdimos. Ahí sí. Pero cuando nos seguimos sintiendo necesitados y faltantes, decir, Dios, sé que no sé nada, es porque seguimos abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, así me siento, pastor, así me siento. Esas son las palabras. Muy bien, muy bien.
¿Alguien más? Permiso, pastor. Ah, sí, Mario. De nuevo yo. No, por ahí yo digo la importancia de lo que estamos aprendiendo y de empezar a implementar, ¿no es cierto? Empezar a trabajar cuando lo que tenemos. Yo por ahí esos días leí una frase de, creo que era de la Madre Teresa, que decía, no puedo parar de trabajar, tengo toda la eternidad para, para descansar. Para Y descansar. yo creo que nosotros deberíamos por ahí tomar un poco en nuestras vidas esa frase, ¿no es cierto? Tenemos que no quedarnos con lo que aprendemos, ¿no es cierto? Sino que aplicarlo y trabajar. Yo creo que ahí radica la importancia, ¿no es cierto?, de la cuestión. Sí, Mario, sí, sí. Hay una frase que me gusta de Teresa de Calcuta que dice que nosotros somos un lápiz en las manos del maestro. Me encanta mucho esa frase de ella porque no somos nosotros, ¿no? Pero a través de nosotros Dios pinta cosas, ¿no? Hermana Alcira, adelante. Sí, volviendo un poco a lo que Mario dijo la primera vez, que me quedó haciendo ruido, de por qué la gente estaba viniendo poco a la iglesia, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Que estamos más enfocados en hacer líderes o llevar una iglesia llena de miembros? Pero ¿en qué sentido, Alcira? ¿Cómo está Claro, planteando la pregunta? como que se está enfocando más en preparar líderes y se deja de lado el hecho de que la problemática que existe, que es una realidad que dice, como dice Mario, que en las iglesias cada vez va menos gente, donde qué es lo que estamos, qué le estamos dando prioridad, a qué le estamos dando prioridad. A ver, yo le daría mi opinión al respecto y digo que una cosa es consecuencia de la otra, más que hablar de prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los miembros de la iglesia tienen la misma responsabilidad de vivir como Jesús, porque por eso son miembros de una iglesia, por eso se bautizaron, por eso fueron ungidos también con el Espíritu Santo, ¿no? Y pienso que como iglesia debe asumir su responsabilidad como una iglesia seguidora de Jesús, ¿no? Que ponga a Jesús como el centro de su vida. Y pensaría que el liderazgo nos ayuda, un liderazgo espiritual, nos ayuda a enseñar a la congregación a vivir esa espiritualidad. Un líder que toma a Jesús como el centro de su vida va a amar a su prójimo. Y amar a su prójimo implicará bendecir a su iglesia. Si yo soy un líder espiritual, mi mirada será bendecir a mi congregación, cuidar del débil, ayudar al necesitado, animar al de poco ánimo, redarguir al que está en pecado. Pero eso es consecuencia de tener o poner a Jesús como el que permea todos mis actos. Entonces, yo no lo vería como un tema de prioridad, sino más bien como una consecuencia de. Si nosotros somos iglesias espirituales, vamos a reproducir líderes espirituales. Si tenemos líderes espirituales, vamos a ayudar a que haya iglesias espirituales, iglesias que sigan el modelo de Jesús. Entonces, pienso yo que más que prioridad, yo lo vería como un complemento, como un complemento en esas dos funciones. Esa sería mi respuesta, Manalcira. Espero haber comprendido bien su inquietud. Y si no, usted vuélvame a preguntar que trataré de ver la respuesta. No, está muy bien explicado. No, gracias, pastor. De nada, Alcira, de nada. Por eso yo digo, hermanos, hagamos la parte que nos toca.
Porque ustedes y yo cumplimos dos funciones. A la vez que somos líderes, también somos miembros de iglesia. Entonces cumplimos esas dos funciones. Y si logramos que vivamos un discipulado, entonces vamos a impactar en esos dos ámbitos. Como líderes, estaremos motivando a otros líderes a que sean como Jesús. Como miembros de iglesia, estaríamos motivando o haciendo que nuestra iglesia viva a Jesús a través de nuestro testimonio. Y ese es el gran desafío que hoy tenemos como líderes. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más? Antes de irnos al receso, vamos a tomar 5 minutitos de receso, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, tomamos 5 minutitos y volvemos a la clase.